Record. Así que bueno, en pseudocódigo vamos a mantener esta estructura, la cabecera y el cuerpo. Pues veamos. Teníamos dos conceptos bien definidos, que es el de las variables y las constantes. Las variables, recuerden que son valores que se van a modificar durante la ejecución del algoritmo. Es decir, yo las declaro con un valor y cuando ejecuto el algoritmo pueden tomar un valor diferente cada vez que lo ejecuto. En cambio, las constantes son valores que se mantienen fijos, no van a variar durante la ejecución del algoritmo. Siempre que yo tenga que asignar o utilizar el valor de una constante, con poner el nombre ya está. Si yo declaro una constante que se llame porcentaje y la declaro con el valor 25, entonces después cuando utilizo la constante no tengo que multiplicar el valor que tengo de un importe por 25, sino directamente por el nombre de la constante. Siempre la voy a utilizar así y su valor no se modifica. Y tengan en cuenta esto, cuando le asignamos nombre, porque tanto las variables como las constantes tienen un nombre que la identifica y un tipo de dato para el cual se usa, ¿no? Pueden ser enteras, pueden ser carácter, decimal, los tipos de datos que ahora vamos a repasar. Recuerden, los nombres que vamos a utilizar deben comenzar con una letra, no pueden comenzar con un número. Bueno, pueden contener números, ¿no?, dentro del nombre que le asignamos, pero no pueden comenzar con un número, tampoco pueden tener espacios en blanco. No puedo declarar una variable que se llame sueldo a cobrar, por ejemplo. Si la llamo sueldo a cobrar, tendría que escribir todo junto o separado por un guión medio o por un guión bajo, ver la forma en que la puedo definir, pero no puedo definirla y que tenga espacios en blanco en el medio. Cuando trabajamos en lenguaje coloquial, que resolvíamos los algoritmos, sí, lo puedo escribir de esa forma y sé a lo que hago referencia. Pero esto es un pseudo lenguaje, entonces se acerca un poco a lo que después vamos a trabajar en un lenguaje de programación. Entonces hay ciertas restricciones que vamos a ir aprendiendo a utilizar. Así que tener en cuenta eso respecto a la definición o declaración de variables y constantes. Los tipos de datos, recordemos que en pseudocódigo podemos manejar tipos de datos entero, decimal, tipo de dato carácter o cadena. El tipo de dato carácter, sobre todo esta diferencia marcamos, solamente va a contener letras y el tipo de dato cadena puede contener un conjunto de letras o un conjunto de caracteres. Así que si yo tengo que declarar una variable que haga referencia al nombre de una persona, por ejemplo, o nombre de algo, yo la puedo declarar de tipo cadena. No, si la declaro de tipo carácter me va a tomar solamente una letra. Por ejemplo, la primera letra puede tomar de lo que yo escribo. ¿Sí? Cuando lo transcribamos a un lenguaje de programación nos va a pasar eso, vamos a tener ese error. Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con un conjunto de caracteres, vamos a declarar a esa variable como cadena. Y bueno, finalizando este repasito, las expresiones que utilizamos en pseudocódigo, expresiones para comparar valores y demás, son bueno, operadores relacionales, comparar si un valor es mayor, menor que otro, si es distinto, si es igual, los operadores aritméticos, los paréntesis, la asignación, sobre todo, que es el que más usamos, la flechita. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, decime, Sergio. Por ejemplo, si yo en la constante pongo porcentaje 23, como por ejemplo me corregiste en el ejercicio para que me quede un poquito más claro, sí. Yo después, cuando hago una cuenta, sí. ¿yo tengo que poner que es porcentaje o directamente se sabe que es porcentaje? Más allá de la palabra, porque yo capaz le puedo poner otro nombre. Sí, tal cual. Pero ¿cómo se entiende que es en porcentaje? Bien, ahí espérame que ya admito una persona más. Ahí está. Mira, porcentaje lo vas a definir, por ejemplo, con el valor 23. Ponemos que es 23%, hace referencia a un porcentaje. O podemos poner el valor 0.23, 0,23, y ya nos calcularía el porcentaje. Más bien, abajo, en ese caso, bueno, 0,23 o ponerle 23%, ¿no? El porcentaje, ahí le tengo que poner... a eso íbamos. Este porcentaje, el símbolo, no lo puedo poner. No es correcto. Está bien. Okay. No puedo poner, por ejemplo, pongamos que definimos de tipo decimal
sueldo básico, y lo defino, el sueldo básico es 4.000 pesos. No corresponde poner el símbolo pesos. Bueno, no, está bien. El sueldo básico es el valor 4.000. Es un valor de tipo decimal. ¿Sí? Después, cuando yo lo utilizo en el cuerpo del algoritmo, supongamos que tengo una variable, estoy haciendo cualquier cuenta, sueldo neto, al sueldo neto, ¿qué le voy a asignar? Por ejemplo, ¿no? Sueldo básico por porcentaje, por ejemplo. Y ahí lo que estoy haciendo es multiplicando el valor de sueldo básico, que en este caso es 4.000, por el valor de porcentaje dividido. Está bien, que ya está, o mejor dicho, ya pasado está. a 0,23. Claro, si no debería ser 23, por tanto, dividido 100, debería ser en la cuenta, ¿no? Exacto, por eso que depende, viste, de la forma que lo declarás. Pero sí lo que no corresponde es poner símbolos. Está bien, entiendo esa parte. Cuando asignamos valores, si la variable es, por ejemplo, de tipo decimal, solamente va a tomar valores decimales, o en todo caso la parte entera de un valor decimal. Si declaramos una variable o una constante de tipo entero, va a tomar valores enteros. El símbolo peso es un carácter, entonces ahí ya puede tomar error, mejor dicho, cuando lo pasemos a un lenguaje, ¿no? Pero los símbolos no irían acá, sino nosotros ya en el nombre que damos a la variable es como que ya identificamos a qué hace referencia, qué tipo de dato tiene y demás. Bien, lo que yo debo hacer después, en todo caso, es modificar o poner 0,23 o dividir 23 sobre 100. Claro, claro. Por ejemplo, acá, si ya tenés declarada la constante, acá no sería necesario poner 23 sobre 100, porque ya existe una constante que se llama porcentaje. Claro, porcentaje, esto, ahí está. Justo son, no sé, ejercicios, programitas pequeños los que estamos haciendo. Suponemos que estamos trabajando en algo más grande, ¿no? Entonces, si yo ahora modifico el porcentaje y decimos, a partir de ahora el porcentaje de descuento, no sé de qué, es el 28%. Entonces, directamente solo lo modifico en el valor de la constante y ese valor automáticamente se ve reflejado, esa modificación en todo el programa. No tengo que ir línea por línea viendo dónde había hecho el cálculo, ¿sí? Perfecto, se entendió, gracias. Bueno, de nada. A ver, saco esto. Bien. Espérenme que no sé si quedó alguien colgado ahí. No. Bien. Bueno, habíamos visto la semana pasada algunas de las expresiones más utilizadas, lo que decíamos hoy, generalmente para la resolución de ejercicios aritméticos y demás, siempre tienen prioridad los paréntesis, después lo que está dentro de los paréntesis y el resto de los signos. Y los que más usamos también son estos operadores relacionales para las comparaciones que hagamos más adelante. A ver, admitir, ahí. Bueno, esto modo de repaso. Y también las estructuras o el flujo de control es el orden en que se van ejecutando las secuencias o de forma secuencial las diferentes acciones o sentencias dentro del algoritmo. Y este flujo de control, bueno, para poder realizarlo tenemos diferentes estructuras. Nosotros la semana pasada aprendimos estas estructuras secuenciales, que eran 3. Las estructuras de asignación, que es cuando le asignamos un valor a una variable, por ejemplo, que puede ser un valor fijo o puede ser el resultado de una expresión aritmética, el valor que sea. Y las otras estructuras secuenciales son las de entrada-salida, las que utilizamos para ingresar datos o para obtener datos y mostrarlos por pantalla. Hoy las que vamos a aprender son las estructuras de selección o estructuras de decisión o alternativas, como lo encuentren en cualquier bibliografía, y estas pueden ser simples, dobles o múltiples. Ahora vamos a ver de qué se trata. Quizás algunos de ustedes ya programan y esto es lo mismo que escribir un if, ¿verdad? Pero bueno, en esta semanita que nos queda, o par de semanas, lo vamos a trabajar en pseudocódigo, a ver de qué se trata. Estructuras de selección, bueno, lo que hacen, bueno, son estas 3 simples, anidadas o múltiples, y lo que hacen es evaluar una condición. Si esa condición es verdadera, entonces se ejecuta un conjunto de acciones. En el caso de que esa condición sea falsa, se puede ejecutar otro grupo de acciones, y en ese caso sería una estructura doble, porque es como que tengo 2 estructuras. Fíjense cómo se escribe la palabra sí, y acá evalúo una condición.
Si esa condición es verdadera, entonces ejecuto un conjunto de sentencias, un conjunto de acciones. Y las dobles, a diferencia, es si se cumple una condición, entonces ejecuto un conjunto de acciones, y si no se cumple la condición de arriba, ejecuto otro grupo de sentencias. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo podemos expresar esa condición de comparación, ¿no? Vean este ejercicio que dice, desarrollar un algoritmo en pseudocódigo para decidir si un alumno está aprobado, considerando que cursa 3 asignaturas y el promedio de aprobación es 7. Yo lo puse como 7 decimal, porque en las notas podemos tener quizás valores decimales y demás, entonces cualquier valor superior a 7 lo tomaba como aprobado, ¿no? Como un promedio aprobado. Entonces, para comenzar, la cabecera del algoritmo puse esto, la descripción, solicita al usuario 3 notas y calcula promedio, y declaré una constante de tipo decimal, que es la constante prom, y le asigné este valor, así ya sé que tengo que evaluar o comparar la nota o el promedio que calcule con el valor de este. Y después declaré variables, que son las que voy a utilizar dentro de la resolución del algoritmo, nota 1, nota 2, nota 3, la suma y promedio. Vamos a ver cómo las utilizo. ¿Cómo comenzarían ustedes esta solución? Definiendo la variable con la que se aprueba. Bien, esta la puse acá como constante, que es la nota con la que pueden aprobar, que el promedio es 7. Lo puse como un valor constante. Sí, mala mía, disculpa. Después tengo que calcular el promedio, así que ¿qué le tendría que solicitar al usuario para que me ingrese valores y pueda calcular el promedio? La suma de las notas y la división por la cantidad. Sí. Bien, ahí me están comentando ingrese notas también, mostrar las notas. Bien, lo primero que voy a hacer es solicitarle al usuario que me ingrese las notas, porque si no tengo las notas no puedo calcular la suma y calcular el promedio. Entonces lo primero que hice, a ver si funciona bien esto, es mostrar una de las estructuras secuenciales, mostrar al usuario este cartelito, ingrese 3 notas y leer 3 notas. Con esto estoy reservando espacio de memoria para guardar estos valores, nota 1, nota 2, nota 3. En este orden las voy a guardar. El primer valor que me ingresa el usuario queda guardado en nota 1, el segundo en nota 2, el tercero en nota 3. Y después, ¿cómo sigo? Hacer la operación. Bien, hoy lo habían dicho, a la variable suma, que ya la tengo definida acá arriba, le asigno la suma de los 3 valores que me acaba de ingresar el usuario. Y después, a promedio. Se divide por 3. Exactamente. Promedio, que ya lo tengo definido arriba, le asigno el contenido de suma dividido 3. Y ahora, ¿cómo sería la comparación? Porque ahora viene la comparación que tengo que hacer. Porque dice ahí... Sí, promedio es igual, mayor a 7. Bien. 30 aprobado. Bien. Y pone el entonces, mostrar aprobado. Ahí está. Si no, sale para el otro lado. Perfecto. El si no, alumno desaprobado. ¿Sí? Esta es una estructura de comparación. Acá utilicé los operadores relacionales, mayor igual, para evaluar esta comparación, si lo que está en la variable promedio es mayor o igual a la constante prom, y en ese caso, si es verdadero, muestro este cartelito por pantalla. ¿Sí? De eso se trata más o menos la resolución de estos ejercicios. Vamos a ver si... esto que les muestro acá, las anidadas. Recién vimos en lo que les mostré antes, estas que son estructuras de selección dobles, porque tengo 2 caminos que recorrer, ¿no? Si se cumple una condición, hago esto, si no, hago otra cosa. Pero también está el caso en que yo tenga estructuras anidadas, es decir, una estructura dentro de otra. Al tener varias opciones de solución o varios caminos por tomar, ahí yo lo que puedo hacer es ejecutar por el si no, ejecuto otra estructura.
tanto por el si no o por el sí, ¿no? Puede ser que sí pasa una cosa y evalúo otra estructura sí, ¿no? Con otras comparaciones. De las dos formas también es válido, son formas distintas de resolverlo. A ver, vamos a ver un ejemplo que hay acá. Ahí les marqué las estructuras. Fíjense, este algoritmo que dice desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que lea 3 números y visualice en pantalla el valor más grande. Se supone, bueno, damos por hecho que están ingresando valores diferentes, ¿no? Que no están ingresando números que sean iguales. Por eso no estamos haciendo la comparación, sino esa validación la haríamos al ingresar los datos también. Y en esta solución yo lo que hice fue, declaro 3 variables de tipo entero, número 1, número 2, número 3, un cartelito solicitándole al usuario ingrese 3 números, y leo las 3 variables, los guardo en las 3 variables, y miren las comparaciones. Si número 1 es mayor que número 2, entonces hay otra estructura sí, acá. Si se cumple la primera condición, en lugar de ejecutar un grupo de sentencias, ejecuto otra estructura. Y comparo, si el número 1 es mayor a número 3, entonces el valor más grande es 1, si no es 3. Por el contrario, si esta primera, número 1, mayor a número 2, es falso, si no es verdadero, paso directamente al si no. No ejecuto esta sentencia de acá, esta estructura de acá dentro. Directamente voy al si no y acá ejecuto otra estructura. Si el número 2 es mayor al número 3, entonces el valor más grande es número 2. Y si no, número 3. Esta es una forma de resolverlo, es válida también, y estoy utilizando estructuras anidadas, no estoy utilizando estructuras por separado. Otra solución es la de acá al lado, también declaro 3 variables de tipo entero, leo las variables, y fíjense en la comparación, o sea, la expresión, la condición que yo tengo en el sí, tengo una comparación y acá tengo que preguntarme si se cumplen las dos condiciones. Cuando utilizamos operadores lógicos, el operador y lo que hace es, o lo que nosotros necesitamos saber, para que sea verdadero, es que se cumplan las dos condiciones. Es decir, que la primera condición sea verdadero, que número 1 es mayor a número 2, y que la segunda condición también sea verdadera, que número 1 sea mayor a número 3. Si se cumplen estas dos condiciones, muestro este cartelito, ejecuto una sentencia. Si no se cumple esta condición, bueno, sigo preguntando por otras condiciones, voy viendo qué condición me conviene preguntar o no. En este caso, en la segunda, lo que está evaluando es si número 2 es mayor que número 3 y número 2 es mayor que el número 1, si se cumplen las dos condiciones, entonces el número 2 es el más grande. Y si no, es el número 3. ¿Sí? De esta forma estamos viendo estructuras que están anidadas, una estructura dentro de otra. Otra forma de resolverlo podría ser, espérenme que lo escribimos juntos. Yo podría tener una estructura que diga, sí, número 1 mayor que número 2, uno mayor que número 3. Espérenme, que ya la escribo enseguida, son 3. Sí. Fin, sí. Acá lo que voy a hacer son 3 estructuras diferentes. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra, o sea, entre una solución y otra, ¿no? Fin, sí. Y acá vemos si número 3 mayor que 2 y número 3 mayor que 1. Básicamente estoy resolviendo lo mismo, pero ¿cuál sería más eficiente? Es la pregunta.
Yo en estas estructuras de acá, no son estructuras anidadas. Fíjense que son 3 estructuras diferentes, con inicio y fin, y yo estoy evaluando, por ejemplo, si número 1 es mayor a número 2 y número 1 mayor a número 3, si se cumple esta condición, ya sé que el número 1 es el más grande. Bueno, escribo este cartelito y al mismo tiempo vuelvo a ejecutar o voy a ejecutar la sentencia que sigue. Recuerden que los programas son secuenciales, es una estructura descendente y voy ejecutando sentencia a sentencia lo que voy encontrando. Entonces ahora estoy ejecutando esta estructura que no tiene sentido que la revise, porque ya evalué justo la primera, es la que cumple la condición. Pero bueno, estoy evaluando esta y estoy evaluando esta, la última, que tampoco tendría sentido. Entonces, cuando utilicemos la estructura así, tenemos que estar atentos si es algo que lo tengo que hacer sí o sí por separado, porque tengo que evaluar 2 condiciones diferentes, o si es como este caso y lo puedo analizar o lo puedo unificar en estructuras que estén anidadas. Va a ser más eficiente de alguna de las 2 formas anteriores que lo resolvimos a esta forma. De esta forma es como que ahora son 3 condiciones, pero si fueran más condiciones las que hay que evaluar, y justo la primera es la más, es la que cumple la condición, no tendría sentido seguir evaluando el resto, lo que sigue. ¿Sí? ¿Se interpreta la diferencia entre uno y otro? Uy, me quedo ahí escrito, no se ve nada. ¿Siempre va a haber que hacerlo así o hay una forma más ágil de comparar valores? Depende de lo que te pidan. Justo acá son 3 valores y en el chat justo preguntaban qué pasaba si los números son iguales. Ya en el enunciado decíamos que asumimos que son números diferentes, ¿no? Pero de acuerdo a la comparación de valores que haya que hacer, por ejemplo, si vos estás evaluando si un valor, estás evaluando un máximo, ¿no? ¿Cuál fue la nota máxima de un alumno, por ejemplo? La nota máxima de un parcial. ¿Y cuál fue la nota mínima? Entonces ahí no correspondería utilizar una estructura que esté anidada, porque por un lado tenés que evaluar si la nota es mayor que el máximo, y por otro lado tenés que evaluar si es menor que mínimo. Entonces sí o sí tienen que ser estructuras diferentes, porque evalúan cosas distintas. Pero cuando estoy evaluando lo mismo, lo puedo utilizar en una misma estructura y que esté anidada. Ahora podemos ver un ejemplo de eso también, como para marcar un poquito más la diferencia. Lo que preguntaban recién de los números, ¿qué pasaría si los números son iguales? Que yo les dije, asumimos que son todos números diferentes, ¿no? Al momento de hacer la lectura, yo le pregunto al usuario, o le pido al usuario que me ingrese 3 valores, número 1, número 2, número 3. Y lo que debería hacer acá, antes de comenzar el sí, es la comparación. Si número 1 es igual a número 2, o número 1 es igual a número 3, con eso estaría evaluando a ver si alguno de los números es iguales. Serían como una estructura parecida a esta. Si se cumple que es verdadera en alguna de las comparaciones, ya no tendría que continuar ejecutando el ejercicio, porque no se cumple. Le tengo que solicitar al usuario que ingrese otro valor. Lo del fin sí, bien. Lo del fin sí es el final de cada estructura. Por ejemplo, si yo estoy acá, uy, perdón, que marqué. Si yo estoy acá, en este Sería punto. como poner corchetes, ¿no? Sí, sería como el inicio y el fin. Así como tenemos inicio y fin del cuerpo del programa, que empieza y termina acá, cada una de las estructuras tiene un inicio y un fin. Esta estructura comienza con el sí y finaliza con el fin sí. Cuando nosotros estemos programando en un lenguaje, la mayoría de los lenguajes finalizan la estructura con un punto y coma, por ejemplo. O si tiene corchete, porque hay más de una sentencia dentro de la estructura, finaliza con el corchete que cierra. O con la llavecita, perdón, con la llavecita que cierra. Pero el fin sí me está indicando que acá finaliza esta comparación que estoy haciendo. Se evalúa hasta ahí. Ahora igual vamos a seguir viendo otros ejemplos, vamos a resolver algún ejercicio más. A ver el que sigue. Creo que era uno para resolver el que puse ahora. Por ejemplo, hacer un algoritmo en pseudocódigo que resuelva el siguiente problema. Se leen 3 datos correspondientes al nombre,
al sueldo y a la antigüedad de un empleado. Lo que se pide es escribir el nombre y el sueldo a cobrar. El sueldo a cobrar se calcula adicionando al sueldo básico, este valor que me ingresa por teclado, y adicionar al sueldo básico el 20% del mismo si la antigüedad supera 10 años. Antigüedad también es un valor que me ingresa el usuario. ¿Les parece si lo hacemos o lo hacen y me comparten por el chat? Dale. Sí, PCInt también, lo hemos trabajado, PCInt. Igual ahora lo estamos haciendo esto, trabajando así en papel, desarrollando un poquito, porque ya un par de semanas más y vamos a empezar a ver todo esto directamente en un lenguaje de programación. La idea de trabajar en pseudocódigo es para que puedan interpretar y aprender a utilizar constantes, variables, las diferentes estructuras, que puedan identificarlas y demás. Y sobre todo que puedan detectar errores haciendo la prueba de escritorio, ¿no? Antes de que finalicen de resolver un programa, antes de compilar. Porque si no, a veces cuando uno está directamente trabajando en el lenguaje de programación o en el programa PCInt también, es como que uno se pone a escribir y prueba directamente. Ni siquiera hacemos una releída del código para ver qué es lo que hice, si declaré bien todas las variables, o si definí constantes necesarias. Por eso lo trabajamos así con pseudocódigo. Nos queda poquito tiempo también, porque una cursada que perdimos los 2 primeros meses casi en esta cursada, así que ya enseguida nos vamos a poner a trabajar directamente en el lenguaje. Bueno, nos quedan 8 minutitos, así que tómense tiempo para resolver el ejercicio como salga y después compartimos algunas soluciones. A ver. Sí, así podría ser una comparación. La expresión que estás comparando en el sí es correcta, Agustín. No, le mandé sin querer, me olvidé apretar el shift cuando apreté el enter. Está bien, está bien. De paso voy tomando la asistencia ya mismo mientras hacen eso. Lo otro que les había comentado en la semana, estoy seguro que todos lo vieron, los viernes vamos a tener clase también. Ya pude coordinar horarios con el profe, con Nico, porque yo justo tenía otra actividad en el horario que se dictaban las clases para esta materia. Así que los viernes nos vamos a poder encontrar de forma sincrónica también, 1 hora, de 17:30 a 18:30. A partir de esta semana agregamos ese horario también, sobre todo para hacer práctica. Lo más que se pueda, consultar dudas. Eh,
Ay, profe, ¿puede poner el ejercicio que no, Ay, perdón, no se ve porque no estoy veo? con... Gracias. ¿Me fui para el otro lado? Sí. Perdón. Ahí. No me di cuenta con esto de agrandar en la pantallita de participantes, así tomo nota. Bueno. ¿Y cómo van con la solución? A ver, algunos han compartido. Vamos a ver ya mismo. A ver, en estos 3 minutitos que quedan, bien. Ah, bien. Acá hay 2 soluciones. A ver, primero pongo esta de Agustín. Voy compartiendo algunas soluciones, chicos, y ahora las vemos. Y Matías Fernández. Matías, ¿querés pasarlo entero, el ejercicio, la solución que propones? Sí, era la idea, pero me olvidé de apretar el shift y mandó la parte esa. Dale, dale, no hay problema. Bien, mientras vamos viendo esta que compartió, la que compartió Agustín. En estos 2 minutitos vamos viendo esta solución y después subís la tuya. Ahora cuando se corte volvemos a entrar en el mismo enlace, chicos. Bueno, Agustín. Acá le solicitamos al usuario, bueno, pondríamos un cartelito que diga mostrar nombre, o acá si estoy leyendo directamente las variables, pongo leer, que sería lo que me ingresa el usuario por pantalla, ¿no? Por teclado, perdón. Acá sueldo básico es una variable, puedo poner así, no puede haber espacios en blanco entre una variable, en el nombre de una variable. Bien, le solicito al usuario me ingrese esos 3 valores, esas 3 variables, y después evalúo. Si la antigüedad es mayor o igual a 10, entonces una variable suma, a ver acá, a suma 5 dividido sueldo básico. A ver, contame, Agustín, cómo es el cálculo que hiciste de acá. Sí, profe, mirá, yo en vez de sumar directamente el 20% o el 0,20, Sí, lo que hice es, si sueldo básico es igual al 100%, si se divide por 5, sí. es el 20%. Entonces, si yo le sumo la división de 5 por sueldo básico a sueldo Ah, bien, básico, me bien. queda... Entonces acá sería la variable sueldo básico, le asigno resultado de esta división más sueldo básico, ¿verdad? Lo debería escribir así, si es ese el cálculo que ibas a hacer, Bien, ¿eh?
Bien, Lo bien. que es lo que tengo en sueldo básico más este porcentaje, podríamos Ok, hacer el ok. cálculo de porcentaje. Y después acá imprimir, que es lo mismo que mostrar, lo podemos poner así. Se entiende igual cuando decís imprimir, que es mostrarlo por pantalla, ¿no? Queda un Claro, minutito, claro. quizás se corta, chicos. Si se corta, entramos de nuevo. Así que bueno, es una posible solución, está buena. Acá me faltaría el fin sí, que no les puse. Bueno, y después el Bien, bien. resto del algoritmo, ¿no? Acá hicimos reducido, resumido el cuerpo nada más.